momento para comenzar esta mesa En Perspectiva. Hoy, mesa internacional. Vamos a saludar a quienes nos acompañan hoy, a quienes escuchaban recién, Mauricio Rabuffetti. ¿Qué tal? Buen día, Mauricio, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo andan? Buen día para todos. Leo Harari. ¿Qué tal? Buen día, Leo. Muy buenos días para todos. Desde París, Francia, Rafael Mandresi. ¿Qué tal? Buen día, Rafa. Buenas tardes para vos. Buenos días. ¿Cómo? Buenas tardes para vos. Sí, empezando la tarde ya. ¿Y qué temperatura por allá? 4 o 5 grados. Tenemos unos 20 de diferencia entonces. Sí, nada menos. Y Janina Olivera, que es periodista, trabaja en la agencia France Press desde 1998, es jefa de edición en la mesa regional de AFP en Montevideo. Nos ha acompañado en otras mesas internacionales. Janina, ¿qué tal? Un gusto tenerte por acá, ¿eh? Buen día para todos. Un placer para mí. No voy a cambiar de lugar porque no escucho a Rafael. Muy bien. Dale. Mientras yo voy presentando el primer tema que tenemos previsto para hoy. Y va por el lado de un aniversario. Sí, porque este sábado 20 de enero Donald Trump celebra su primer año como presidente de Estados Unidos. Durante estos 365 días de gestión, Trump se ha visto envuelto en numerosos escándalos, controversias y ha generado una polarización que transformó la forma en que se relacionan los estadounidenses con su presidente. A través de su activo perfil en la red social Twitter, genera titulares de los diarios por sus constantes diatribas, críticas y elogios sobre casi cualquier aspecto de la vida pública. Según algunos analistas, es un mandatario con una retórica sin precedentes en la historia del país. De acuerdo a la Casa Blanca, el último año fue un festival sin descanso de grandes logros legislativos y registró un crecimiento sin pausa en los mercados financieros, con récords en Wall Street tras la aprobación de una reforma impositiva favorable a las empresas. ¿Qué más pasó en este tiempo? ¿Cuáles fueron algunos de los momentos clave del turbulento primer año de Donald Trump como presidente de Estados Unidos? Bueno, una semana después de su investidura, Trump, recordemos, decretó la suspensión por 90 días al ingreso de personas provenientes de 7 países de mayoría musulmana y de 120 días para la llegada de refugiados. El decreto dio lugar a una interminable saga judicial que un año después sigue sin ser totalmente resuelta. El 9 de mayo, el gobierno atravesó un verdadero terremoto, por ejemplo, cuando el presidente removió a James Comey como director del FBI. Comey conducía una investigación reservada sobre la alegada colusión del comité de campaña de Trump con funcionarios rusos para afectar la elección presidencial. Y el 1 de junio, Trump anunció también lo que fue la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París sobre cambio climático. ¿Qué más pasó este año? Bueno, por otro lado, en su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU, Trump amenazó a Corea del Norte con la destrucción completa y a partir de ese punto las relaciones entre Washington y Pyongyang empeoraron diariamente. Bueno, ¿quedaron agotados? ¿Por dónde empezar? A ver, Mauricio, ¿vos qué evaluación haces de este primer año de gestión de Trump? ¿O dónde pones el foco? Bueno, bastante complicado elegir un punto de todos los negativos. Yo creo que la humanidad tiene un presidente norteamericano bocón, misógino, racista, incapaz de negociar con el Parlamento, salvo una reforma fiscal que es absolutamente es decir, una reforma fiscal en Estados Unidos prácticamente está aprobada desde el momento en el que se anuncia. Un hombre que ha fracasado en prácticamente el 100% de las propuestas legislativas que ha hecho, desde la reforma del Obamacare hasta muchas de las reformas de inmigración que ha intentado, se las ha bloqueado la justicia. Es un hombre que ha convertido el mundo en un lugar lleno de sobresaltos verbales y de pocas acciones reales. Francamente, mi evaluación personal de su gestión es pésima. Ha dilapidado algo del prestigio que Barack Obama había logrado reconstruir para la política exterior norteamericana. Barack Obama y Hillary Clinton, debo decir, para la política exterior norteamericana. Es un presidente que no tiene estrategia, no tiene rumbo, más allá de su, ¿cómo decirlo?, de su forma absolutamente original de gobernar, de intentar gobernar por Twitter. Es un presidente que se ha relacionado mal con las estructuras de acuerdos internacionales a las que Estados Unidos estaba adscrito, ha renunciado al Acuerdo de París, está poniendo en tela de juicio el acuerdo nuclear con Irán, es un presidente que ha destruido
mucho más de lo que ha construido en lo interno y en lo externo. Así que francamente creo que el balance es archinegativo. ¿Leo? Después de tantos elogios, no sé qué decirlo. Lo que estaba pensando, Roma tuvo sus emperadores filósofos como Marco Aurelio, guerreros como Julio César, o sádicos como Calígula, o locos como Nerón. Creo que el Imperio Americano le tocó la hora de Nerón. Dicho eso, tampoco me parece justificado pintarlo en blanco y negro. Primero de todo, porque ha liberado las fuerzas productivas, que es el último recurso para salvar el sistema. Ha quitado todo tipo de normas y les ha dado alivios fiscales enormes a las empresas, lo que hace subir a la bolsa y crea empleo también. Ese tipo de cosas que le afirman la economía, aunque sea una economía que está totalmente dirigida para que los beneficios solo le lleguen a manos de pocos, es lo que le va a dar su base política para seguir adelante. O sea, es una verdadera plutocracia funcionando, en donde la mayor parte de los millonarios... Estaba leyendo, empecé a leer el libro de Fuego y Furia, y es muy interesante porque uno dice, estos millonarios que gobiernan, algunos de estos millonarios que gobiernan son empleados de otros mucho más millonarios que no quieren ensuciarse con el trabajo de gobernar. El caso de Steve Bannon, por ejemplo, es un pequeño ayudante de grandes millonarios que están atrás moviendo las piolas. Es decir, es directamente gobierno de los ricos y para los ricos. Pero no es totalmente inconsciente, no creo que Trump sea muy importante en ese sistema. Lo que sí me parece esencial que tenemos que reflexionar en algún momento es la crisis del sistema político, que no es solo americana. Es decir, ¿cómo puede ser que pasen estas cosas? Y ahí hay terreno para largo, que no me voy a meter ahora, salvo que decidamos que nos dedicamos a eso. Pero lo dejamos ahí anotado, porque me gustaría volver sobre ese tema también, entre otras cosas. Janina, ¿tú por dónde vas? Yo creo que Trump es como que está actuando en una película. O sea, él es como de pacotilla. Es como John Wayne gobernando, representando un papel. Él que ha tenido reality shows, ha sido una celebridad, es decir, actúa como si estuviera en la tele y no tiene filtro para lo que dice, para lo que hace, porque no tiene ni idea de cuáles son las consecuencias de las cosas que él dice sin filtro y que nadie lo puede filtrar con Twitter. Entonces, ¿qué ocurre? Todas esas cosas que él dispara así como con una impunidad realmente asombrosa, tiene unas consecuencias en el mundo que no las vamos a ver un poco más adelante, en el mediano, y pueden ser realmente gravísimas, porque en el fondo Estados Unidos es una potencia que ha sido, por lo menos para el mundo occidental y cristiano, que ha sido como, bueno, el gendarme, el que marca el camino, el que interviene cuando las cosas... Es decir, y todo lo que está pasando ahora... De alguna manera se presentaba, aunque no estuviéramos de acuerdo algunos o muchos, se presentaban algunas cosas como una especie de reserva moral de la democracia republicana, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que, claro, todo lo que está pasando ahora va a tener en el mediano y en el largo plazo consecuencias a nivel geopolítico, internacional, que vamos a ver, que hay que ver todavía cuáles van a ser esas consecuencias. Pueden llegar a ser muy graves, además, porque están rompiendo un orden mundial que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial, con cómo funciona las Naciones Unidas. Por más que Estados Unidos siempre ha tratado de alguna forma de cuando no le convino incidir y torcer ciertas cosas, siempre era dentro de ciertos parámetros razonables. Ahora, Trump patea el tablero, pero no lo hace, pero ojo, no lo hace porque él tenga ideológicamente, él lo hace porque es una bestia, porque no tiene ni idea, porque no sabe, no se da cuenta y no tiene ni la preparación, es un ignorante, tiene la soberbia del ignorante, el que no sabe nada
y sabe hacer plata, que bueno, está muy bien y me alegro por él, pero no para ser el presidente de un país. Y creo que Estados Unidos va a tener muchos problemas y revela además una crisis social de la sociedad de Estados Unidos, porque lo votaron, y porque creo, un poco por lo que decía él, porque de alguna forma trata de generar empleo y como sabe de eso, de repente genera mucho empleo, digo, su base electoral puede crecer, aunque hay otra cosa, este año hay elecciones legislativas y siempre la tradición es que gana la oposición. Y ahí tiene los demócratas la oportunidad de recuperar la Cámara de Representantes. Y bueno, ahí ya puede ser otro cantar, ¿no? Rafael. Sí, yo básicamente concuerdo con lo que han dicho los compañeros. Tal vez lo primero, justamente en función de todo lo que se dijo y de la presentación que hacías vos, Romy, dentro de 4 días se cumple un año, solo un año, nos quedan 3 por lo menos. O sea, parece que el hombre hubiera llegado hace una década y sin embargo hace muy poquito que está. En segundo lugar, hay y con razón, una tendencia a focalizar en el individuo y más aún que en el individuo, a veces en el personaje, cuando probablemente esto sea un fenómeno que pueda también analizarse y deba también analizarse más ampliamente en relación con los Estados Unidos, y no solo con los Estados Unidos como lo planteaba Leo hace unos minutos. Dentro de las distintas cosas que Donald Trump en este año, a mí las que me parecen particularmente graves son fundamentalmente el retiro del Acuerdo de París sobre el cambio climático y el anuncio que no termina de concretarse, pero que quizás se concrete, de poner definitivamente en tela de juicio el acuerdo con Irán. Y en este sentido, en materia del acuerdo con Irán, creo que no todo es ruptura en el caso de Trump. Es decir, hay una línea mucho más antigua que la de él en cierto tipo de alianzas y cierto tipo de enemistades. Por ejemplo, la alianza muy estrecha con Arabia Saudita y la enemistad con distintas temperaturas, pero enemistad al fin con el régimen iraní, es algo que no inventa Trump, sino que viene de mucho tiempo atrás. Al mismo tiempo sí hay algunas novedades que son con proyección futura por verse, pero tal vez significativa, y es en el sentido opuesto el debilitamiento de las relaciones con algunos aliados muy tradicionales, en particular con los países de Europa Occidental y más especialmente aún con Alemania, que fue uno de sus aliados más, casi diría, incondicionales durante la segunda mitad del siglo XX y lo que va del siglo XXI hasta hace algunos meses, en que incluso públicamente Angela Merkel llegó a decir, bueno, a partir de ahora solamente podemos contar con nosotros mismos, es decir, dejemos de confiar en particularmente la protección militar estadounidense, con lo cual también eso da lugar a modificaciones en los equilibrios y en las perspectivas posibles futuras dentro mismo del bloque de la Unión Europea. Es decir, que hay algunas movidas que vienen de Estados Unidos, impulsadas por Trump y su equipo que a su vez dista de ser estable, que tienen consecuencias en otras partes del mundo, algunas muy visibles y otras quizá no tanto, como lo que implica, insisto, la reconfiguración de las relaciones, en particular con la Unión Europea, en función de algunas tomas de posición y de algunos actos también de Donald Trump. Perdón, una cosita que nos olvidamos de decir y muy importante, y es el tema de Jerusalén, que es es simbólico de decir cómo rompe, cómo quiebra con todo lo que es lo establecido, ¿no? Es decir, que me había olvidado de decirlo.
cuando hicimos el repaso, si lo olvidamos. A ver, ¿cómo están viendo los estadounidenses a Donald Trump? Veía recopilaciones de encuestas, ¿no? Promedio de todas las encuestas que hay. 56% de los estadounidenses reprueba la gestión de Trump al cabo de un año en la Casa Blanca y solo la aprueba el 39,2%. Solo digo porque me llama la atención en ese sentido, ¿no? De todas formas es el porcentaje más bajo desde que haya registros para un presidente a esta altura, ¿no? Claro, exactamente. Desde los primeros 6 meses del gobierno de Donald Trump, las estadísticas le dan el nivel de aprobación más bajo en la historia de presidentes, de cualquier presidente, desde que se hacen estadísticas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que incluso alguna de la gente que lo votó está decepcionada de la forma en la cual está encarando el gobierno. ¿Por qué? Porque Donald Trump llega, como bien decía Leo, con un discurso que tenía que ver sobre todo con el refundar Estados Unidos. Su eslogan de campaña era vamos a hacer Estados Unidos grande de nuevo, lo cual presupone que Estados Unidos ya no era grande, ¿no? Entonces convenció a una parte de los estadounidenses de esto, y que Obama era el gran responsable de esa visión catastrófica que él tenía de Estados Unidos, lejos de la realidad, por cierto, y su foco en los debates fue crear empleo a toda costa. Y crear empleo a toda costa implicaba, en su visión, si es que podemos decir que tiene una visión, porque cambia bastante este hombre, su visión implicaba meter a Estados Unidos, encerrar a Estados Unidos en sí mismo, es decir, volver al Estados Unidos proteccionista. Se fue del TPP, se desarticuló el NAFTA, así como se fue de la UNESCO después, en fin, ha hecho que Estados Unidos se encierre sobre sí mismo, ¿no? Amenazó, recordemos, a las automotrices con ponerles impuestos si traían autos de México o de cualquier lugar de Europa del Este. En fin, tomó una serie de medidas que apuntaban a reforzar el mercado doméstico. En realidad, lo que sí se reforzó fue el mercado de capitales, que no es lo mismo que el sector industrial. Es decir, a Estados Unidos sí efectivamente está volviendo dinero para invertir, y por eso también está subiendo la bolsa, en parte porque se eliminaron oportunidades en los mercados emergentes también. Ahora está produciendo un fenómeno un poquito inverso hace algunos meses, pero la realidad es que empezó a volver dinero a Estados Unidos y yo creo que pondría un matiz en el hecho de que el aumento de la bolsa se deba a alguna gestión específica de Donald Trump. Sí tiene una influencia el alivio fiscal que ha hecho para las empresas, como lo ha hecho para los contribuyentes, ¿no? En algunos países, vamos a hablar con los oyentes también, en algunos países hay exoneraciones de impuestos. Los uruguayos no lo tenemos claro, pero sí existen las rebajas fiscales en algunos países. Y en este caso, las rebajas fiscales que hizo para las empresas están ayudando a, no a consolidar, pero sí a mejorar un poco el mercado de trabajo que estaba sin tonicidad. La realidad es que de lo que él prometía a lo que ha logrado está muy, muy lejos, en el medio además de un gobierno caótico en cuanto a la comunicación. Entonces, lógicamente, las encuestas no le van a dar favorablemente. Si, como decía Janina, los demócratas recuperan el control del Congreso, en particular de la Cámara de Representantes, que es la que tiene más peso en Estados Unidos en las elecciones de medio mandato, a Trump se le va a complicar la vida mucho más de lo que se le complicó. No pudo negociar con un Congreso republicano, mucho menos va a poder negociar con un Congreso dominado por los demócratas. Bueno, ese era un punto que les iba a plantear, ¿no? ¿Cómo operó el Congreso como tal, como fiel de la balanza, ¿no? Se hablaba mucho de la contención que tenía el sistema estadounidense, ¿verdad?, para contrapesar a esos impulsos y arranques que se presuponía que iba a tener Trump. ¿Qué evaluación hacen en ese sentido de la democracia estadounidense por ahí? Está bien, habría que inventar otra palabra para fiel de la balanza, porque fidelidad en el Congreso no entra ni en las balanzas. Hay un Congreso que es muy interesante. En el Partido Republicano tú tenés dos fuertes corrientes, una corriente tipo ideológica y otra de tipo pragmático, digamos. La corriente ideológica no le importa lo que pase en el mundo real, lo que les importa es sacar sus ideas adelante, que son ideas ultraconservadoras, y a veces actúan incluso contra sus propios intereses en el radicalismo y la poca capacidad de negociar. La mayoría
en cambio, son los abogados de las empresas de los estados. No sé si se acuerdan, hace poco el Pentágono había devuelto el presupuesto, el programa de presupuesto, porque se ponían varios millones, cientos de millones de dólares para una fábrica de municiones de un arma que no existe. Y el senador del estado insistió en que quedara, porque dice, si no va a haber un montón de desempleo en mi estado y no me importa que las municiones no sirvan para nada. Yo quiero que la fábrica siga funcionando, y lo consiguió. Es decir, son representantes de los intereses de los estados, y entonces son muy pragmáticos y hacen lo que le conviene, y Trump dice una barbaridad y en ese momento justo estaban distraídos escuchando otra cosa y le dejan pasar cualquier cosa al presidente. Pero hay contradicciones dentro del partido. El Partido Demócrata está muy golpeado. Perdieron las elecciones porque no se dieron cuenta de lo que estaba pasando, grueso. Y cada uno de ellos está pensando en si van a jugar o no esta próxima reelección. El tema es que se les complica con el asunto de los jóvenes inmigrantes. El proyecto DACA, los soñadores, como llaman, porque algunos de los representantes demócratas, quizás los más progresistas, quieren condicionar la aprobación del presupuesto de este año, que es 48 horas, a la aprobación de una prórroga, de una amnistía o de alguna solución para estos 800.000 jóvenes que llegaron siendo pequeñitos de la mano de sus padres inmigrantes ilegales. Si hacen eso les compromete también la campaña política dentro de sus estados, porque no es masiva la cantidad de gente que va a apoyar un bloqueo del presupuesto. Es decir, en Estados Unidos eso tiene efectos inmediatos, no se puede pagar los salarios de los funcionarios al mes siguiente. Bloquear el Estado por, digamos, el bienestar de estos jóvenes estudiantes. Entonces, estudiantes no, digamos, de estos jóvenes inmigrantes. O sea que se les complica mucho la cosa. Están en un momento muy difícil y es poco claro a dónde va a conducir la negociación de estas 48 horas. Y recién lo vamos a saber el viernes, digamos. Rafael, volvemos contigo. Sí, en relación con el Congreso, yo conozco bastante menos que lo que conoce Leo, la sintonía fina de esa institución y de sus integrantes, pero en todo caso lo que sí me parece importante, y quizás sea uno de los motivos por los cuales más allá de todo el estruendo y toda digamos el griterío, Trump no haya podido hacer muchas cosas de las que tal vez haya querido o en todo caso prometido, es que en el fondo el presidente de Estados Unidos tiene menos poder que el que se imagina muchas veces, y en todo caso menos poder que el que tienen otros presidentes en otros países del mundo, en otras democracias en el mundo. La pregunta fundamentalmente, me parece a mí, más allá de las elecciones de medio término, que efectivamente pueden llegar a cambiar, si los demócratas tienen mayoría en la Cámara de Representantes, puede llegar a cambiar de manera muy, muy significativa las cosas. En términos del mandato completo, es decir, de la posible reelección de Trump, mi impresión es que el asunto se juega dentro del Partido Republicano, y tal vez no sea del todo descartable que dentro del Partido Republicano pueda surgir algún candidato alternativo, en la medida en que, como aparentemente todas las tradiciones están en entredicho y algunas están volando en pedazos, no necesariamente la tradición que quiere que implica que el presidente en funciones sea el candidato natural se siga manteniendo. Es decir, eso también puede llegar a ser un elemento que se abra en los próximos años, siempre y cuando termine su mandato, cosa que siempre está dentro de las hipótesis también, ¿no? La posibilidad de que no lo termine, en particular en función de cómo avancen las investigaciones sobre el Russiagate, ¿no? El caso que está en curso sobre la intervención presunta de Rusia en la campaña electoral pasada. Veo algunos mensajes de los oyentes. Fabián plantea: Estados Unidos ya es una potencia en decadencia, pero no es una expresión de deseo, es por historia. Siempre hubo imperios y tuvieron su punto álgido y su caída. Y nosotros somos testigos de un país, una potencia que está embajada en su meseta. Yo creo que el Partido Republicano está en crisis.
El demócrata también, pero el surgimiento de un candidato como Trump o como pudo haber sido Chávez en Venezuela, siempre esos candidatos un poco mesiánicos, un poco, digamos, caricaturescos, surgen porque hay como un caldo de cultivo que permite el surgimiento de ese tipo de personajes, o hay una necesidad. De todos modos, creo que Trump es muy bien lo que decía Rafael, tiene menos poder del que parece, porque el Congreso, en definitiva, de mayoría republicana en las dos cámaras, solo le aprobó la reforma fiscal. Ninguna de las otras reformas ni propuestas han sido un fracaso tras otro legislativo. Creo que si los demócratas, como muchos esperan, ganan las elecciones de medio término, en la Cámara de Representantes, porque en realidad las bancas que están en juego en el Senado son muy pocas, y no le va a dar, podrá aumentar la mayoría, pero no creo que la pierda, que pase a los republicanos en la Cámara Alta. Ha habido señales puntualmente de senadores que cuestionan la personalidad, la forma de gobernar de Trump, justamente trancándolas, y no se animan de repente a vociferar demasiado fuerte porque despiertan a la bestia que les contesta, los insulta. Pero yo creo que es un punto clave lo que pueda pasar en las elecciones de noviembre realmente, y a partir de ahí también si Trump se presenta o no a la reelección, porque si pierde va a ser muy difícil que no hay una voz por ahí. Sí. Va a ser muy difícil que no surjan nuevos candidatos que le disputen, que lo desafíen en la carrera, y creo que no va a tener muchas posibilidades de lograr una reelección por la interna propia republicana. Les queda un apuntecito, a ver, sobre este tema. Mauricio. Breve. Muchas de las trabas, además de las propias del Congreso que mencionábamos con Janina, fueron judiciales. Sí. La propia justicia le puso coto a algunas de las ideas para nada revolucionarias que tenía Donald Trump. Sí, siguiendo la anotación de Mauricio, hay otros jugadores. Yo creo que lo que está sosteniendo el Estado norteamericano hoy en día es el establishment, justamente contra lo que él luchaba, los funcionarios, los que están haciendo su trabajo lo mejor que pueden, debilitados ya porque han echado o no han renovado contratos o no han cubierto puestos, y porque muchos se han ido a trabajar en otro lado, pero sin embargo sigue funcionando el Departamento de Estado, los funcionarios medios que hacen su trabajo como tienen que hacerlo, y así con los otros. Es lo que está salvando la presencia de Estados Unidos en el mundo, en mi opinión, en este momento. En Perspectiva, contenidos de calidad para la era digital.